A un servicio más. Hoy es el día del Señor, estamos celebrando el día del Señor, la resurrección de Cristo. ¿Amén? Sabemos que es necesario venir a congregarnos. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das, Señor, de poder ver la luz del día, un nuevo día, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, que se renovó esta mañana desde que empezamos a abrir nuestros ojos, pues podemos ver tu misericordia, Señor, que está ahí, Señor, cada mañana. Gracias te damos por cada miembro que se congrega en diferentes iglesias, Señor, sean grandes, sean pequeñas, como sean, Señor, pero están ahí para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por cada pastor, por cada líder, Señor, por cada oveja, por cada miembro, Señor. Gracias, Señor, te damos por cada misionero en el mundo que habrá predicado tu palabra, Señor. Bendice tu bendita palabra, Señor, a través de aquellos predicadores que se toman el tiempo, Señor, para poder estudiarla, Señor, y poder compartirla con aquellos que necesitan o quizás no tienen el tiempo para poder introducirse en un estudio bíblico, Señor. Gracias te damos por eso, Señor. Bendice este lugar, te agradecemos porque tú eres fiel, Señor. Gracias por las personas que pusieron sillas, Señor, que las pasearon, por todo aquello que se está haciendo en este lugar, Señor. Podemos ver que estamos haciéndolo para tu honra y gloria, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que tu palabra sea predicada, Señor, y que nosotros no nos quedemos solo con lo que compartimos acá, sino que podamos expandirlo, Señor, que podamos distribuir esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día miércoles iniciamos el capítulo 2 de Filipenses, ¿verdad? Donde decíamos que el tema principal del capítulo 2, ¿cuál era? Que era una exhortación a la unidad basada en el ejemplo de Cristo Jesús, que tiene que ver con la humildad y el sacrificio. Amén. Y Pablo comienza en el capítulo 2 animando a los creyentes de Filipo a vivir en unidad, y que la clave para lograr esta unidad está basada en ser de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, mirando por las necesidades de los otros y no haciendo nada por contienda y por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Decíamos que era algo hueco, ¿verdad? Algo que no tiene peso, algo que se hace para exhibir, por exhibición. Amén. Y por último, mirábamos la autohumillación de Cristo. Escuche bien, autohumillación de Cristo. ¿Por qué decimos eso? Porque Él se humilló a sí mismo. Amén. Y como ejemplo para todo creyente, los cristianos tienen que seguir el ejemplo de Cristo, que es el ejemplo supremo de toda humildad. Amén. Es el ejemplo supremo, que estuvo dispuesto a renunciar a sus privilegios y derechos como Dios por el beneficio de nosotros. Amén. Estuvo dispuesto a renunciar a sus privilegios y derechos como Dios y se humilló. Pero no solo se humilló en hacerse hombre y vivió una vida como hombre normal, sino que fue más allá. ¿Qué pasó? Se sacrificó hasta morir en una cruz. No una muerte normal de como de vejez, una enfermedad, no. Una muerte horrible, horrorosa, ¿verdad? Una muerte en la cruz. Ahí quedamos, ¿de acuerdo? Entonces hoy iniciamos en el versículo 9. Esta mañana vamos a iniciar en el versículo 9, que tiene que ver con la exaltación de Cristo. De hecho, es la recompensa de parte de Dios hacia Cristo por su humillación. Amén. Entonces, de entrada vemos que Dios recompensa a aquellos que se humillan a sí mismos. Entonces, el tema principal es esto, ¿verdad? Cómo mantener la unidad a través de ser humilde. Amén. Entonces, esta mañana vamos a iniciar el capítulo 2 de Filipenses, versículo 9, pero me gustaría leer todos los versículos que estamos viendo, lo que ya vimos, para que podamos conectar con el versículo 9. Filipenses 2:1, vamos a leer hasta el 9 ahorita. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta mañana vamos a tratar de estudiar o trabajar 3 versículos, desarrollar 3 versículos, que es el 9, el 10 y el 11, y si nos da tiempo pasamos al 12 y al 13. Amén. Entonces, lo primero que estamos viendo es que del versículo 6 al 8 vemos la humillación de Cristo, la autohumillación de Cristo. Del 9 al 11, ¿qué vimos? La recompensa de Dios hacia Cristo por haberse humillado. Entonces, se fija que hay recompensa. Amén. Se fija que cuando hacemos algo para el Señor, Dios no se queda con eso, que todo es recompensado. Amén. Entonces, usted y yo sabemos que este es un principio bíblico, ¿verdad? Es un principio bíblico. El que se humilla, Dios lo enaltece. Y el que se enaltece, Dios se encarga de humillarlo. Entonces, es un principio de la Biblia. Y que también Jesús lo dijo en Mateo 23:12. Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido o exaltado. Es una promesa que trae una recompensa grande, exaltación de parte de Dios. Y nosotros nos cuesta esto, ¿verdad? Nos cuesta humillarnos. Y sabemos perfectamente, y lo sabemos de memoria, que dice, bueno, el que se humilla, Dios lo exalta. Pero ¿por qué no lo aplicamos? Porque una cosa es decirlo, la otra cosa es pasarlo al siguiente plano, que es la práctica, la praxis. Cuesta, ¿verdad? Porque muchas veces somos cristianos de teoría, pero nos cuesta pasar a otro nivel, que es ser práctico. Nos cuesta pasar al siguiente nivel, que es donde Santiago dice que seamos coherentes, ¿verdad?, con lo que decimos y hacemos. Es ahí donde hoy en día el mundo evangélico está batallando con la práctica, con vivir un evangelio práctico. Amén. Hoy en día muchos saben mucho de Biblia, bastante de Biblia, pero poco aplican lo que saben. Y la idea de este grupo no es ser un grupo más religioso. La idea de este grupo es que podamos pasar a ese nivel, a vivir un evangelio práctico, porque si no seremos un grupo más que se levantó. No podemos ser un grupo más que se levantó. Tiene que ser un grupo que marque la diferencia con su vida, que marquemos la diferencia en medio de un mundo que estamos viviendo oscuro, malo, donde nadie quiere buscar a Dios. Tenemos que hacer la diferencia. Gloria a Dios. Don Mariano fue operado anoche, le llevaron de emergencia. Fue operado, tenía perforado, ¿cómo se llama?, el estómago, y lo operaron anoche. Yo sé que cuando pusimos el mensaje ellos oraron, sí o no, es parte de hacer un evangelio, de vivir un evangelio práctico. Es parte de cuando dice voy a orar por ti, hacerlo. Porque muchas veces dice voy a orar por ti y llegas a casa y te olvidó orar por esa persona. Porque vivimos afanados en tantas cosas, en la comida, en esto, en el trabajo, en los hijos. Entonces se nos olvida que fuiste creado para ser cristiano, para vivir en ese mundo.
Otro día escuchaba a un pastor predicar sobre estas cosas y él decía, el ayuno no es solo dejar, no consiste en dejar de comer. El ayuno consiste en que tú puedas venir y apartar un día para el Señor y no pensar, ¿qué voy a almorzar, qué voy a cenar y qué voy a desayunar? Entonces, se te van tantas horas pensando en qué hacer, en eso que vas al mercado a comprarlo, o esto, o otro, después prepararlo, se te va y no hay Dios. No hay comunión con Dios ahí. Entonces, más que todo, significa pasar con Dios. Amén. Porque díganme ustedes, mujeres, y aquellos hombres también que cocinan, sabemos 4 o 5 aquí, pero ustedes ya son hombres. ¿Cuánto tiempo ocupas en el almuerzo? En pensar primero qué vas a hacer. Es que esto hice ayer, es que esto la semana pasada, que esto, lo otro, es que tal vez a mi esposo no le gusta esto, ya lo estoy aburrido. Se te van ahí un minuto. Después en ir a comprarlo, después en prepararlo, después echar a la paella, después servirlo. Se te va mucho tiempo ahí. ¿Y cuánto tiempo hubo el Señor ahí? Entonces el ayuno no es que no consiste en que, bueno, voy a dejar de comer y ya, y te pones a hacer un montón de cosas, no, es pasar tiempo. Por eso a veces le digo a mi esposa, cuando ayunemos, voy a hacerlo yo solo y después vos, porque cuando vos lo hagas yo voy a cocinar, para que no estés pensando y contando, para que te enfoques nada más en el ayuno y cuando yo lo haga no me moleste que voy a comer, mira qué vas a hacer para la cena o algo, pero quiero estar enfocado en eso, no en qué voy a almorzar o en qué voy a cenar. Amén. Necesitamos ser cristianos prácticos, cristianos que nos humillemos, cristianos que busquemos la exaltación de Cristo y no la del mundo, cristianos que busquemos la aprobación de Dios y no la aprobación de un ser humano igual que tú. Amén. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Escuche qué precioso es. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Por qué dice humíllense delante del Señor? Porque cuando tú te humillas delante de un hombre, lo haces para el Señor y no para los hombres. ¿Sí o no? Cuando tú te humillas delante, cuando hay un problema y tú quieres, bueno, no quieres perder, cuando te humillas para que, bueno, toma, pues tú tienes razón, lo haces para que el nombre de Cristo sea exaltado, lo haces para el Señor. ¿Sí o no? Entonces cuando te humillas, no lo haces para un hombre, lo haces para el Señor. Bienvenido. Lo haces para el Señor. Amén. Entonces, ¿qué tenemos delante aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Que es una promesa. Y que Dios es el que hace esa promesa. No es un hombre. Dios, ¿de quién viene la promesa? De parte de Dios. El que se humilla, Dios lo exalta. Entonces vemos, y Dios no es hombre para mentir. Entonces, si Dios lo prometió que el que se humilla, Él lo va a exaltar. Entonces, creamos esa parte y hagámoslo. ¿Sí o no? Hagámoslo. Dios se encarga de humillar a aquel que se enaltece. Y Dios se encarga de recompensar, como exaltando a aquellos que se humillan. Déjale esa parte a Dios. Dejémosle esa parte a Dios. Miremos otro versículo. Primera de Pedro 5, versículo 5 al 6. Tenemos. Igualmente, jóvenes, ¿qué dice? Está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Con qué nos vamos a vestir? ¿Cuál es la vestimenta del cristiano ahora que ha sido redimido? Humildad. Revestido de humildad. ¿Por qué? Bueno, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Escuche qué tremendo. Revestido de toda humildad, cristianos, jóvenes, adultos, ancianos. ¿Pero por qué, Pedro? Porque mira, hay una promesa, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a aquellos que se humillan, a aquellos que son humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Usted ha visto mucha gente que hoy en día son como Nabucodonosor. ¿Usted se acuerda de Nabucodonosor? ¿Qué les pasó a Nabucodonosor en Daniel 4? Daniel 4, capítulo 4, versículo 27. Ve, Nabucodonosor un día se levantó y diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con mi poder para mi gloria? Pero antes de eso, ¿qué había pasado con Nabucodonosor? Había una advertencia, un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no?
versículo 27, Daniel 4, 27, vamos a llegar hasta el 37. Y Nabucodonosor ha tenido un sueño, ¿verdad? ¿Y quién interpreta el sueño? El joven Daniel. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozca que el cielo gobierna. Escuche lo que dice Daniel a Nabucodonosor. Luego que reconozca que el cielo gobierna, que no eres tú el que gobierna. Por tanto, oh rey, 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tu pecado redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¡Wow! La soberbia, creyendo que tenemos, porque lo que tenemos ha sido adquirido porque yo soy estudioso, porque yo soy bueno para los negocios, porque yo soy fuerte. No, escucha, el reino ha sido quitado de ti. 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con la bestia del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y da a quien Él quiere. Hasta que te humilles, Nabucodonosor, y reconozcas que tú no eres nada delante de Dios, que eres polvo delante de Dios. Y entonces, ¿qué más dice? Y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de la ave. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, ¿a dónde vamos? Hasta el 37. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Bienvenido, bienvenido. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué estamos viendo acá? Una promesa más cumplida en Nabucodonosor, que el que se humilla, Dios lo enaltece. Entonces vemos como cuando Nabucodonosor entró en razón y entendió que todo lo que él tenía provenía de Dios, y que Dios también podía quitárselo, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo Dios después? Recompensó esa humillación. Y eso fue lo que hizo el Padre con el Hijo. Cuando Cristo se humilló a sí mismo, después vino la recompensa de parte de Dios, lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cuántos de nosotros somos como Nabucodonosor? ¿Cuántos de nosotros decimos: lo que pasa es que yo oro más que este, lo que pasa es que yo estudio más la Biblia que este es un malagán, por eso yo tengo esto, porque yo me congrego todos los días, porque yo voy los lunes, porque yo voy los miércoles, yo voy los domingos, y porque yo ayudo, y porque yo estudié, y porque yo hice esto? No, somos lo que somos porque Dios es grande y misericordioso y es bondadoso, y porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros.
¿Qué tienes? Dice Pablo, que no se te haya dado. Dime qué es lo que tienes que Dios no te lo haya provisto. Si todo lo que tienes proviene de Dios. ¿Sí o no? Todo lo que tenemos proviene de Dios. Esto es bien tremendo. Recordemos que el punto que estamos viendo en Filipenses es la unidad. Y la unidad es producto ¿de qué? De la humildad. La unidad es producto de la humildad. Eso es lo que estamos viendo. Recuerden, nunca perdamos el enfoque de lo que estamos estudiando en Filipenses. Que el punto es cómo mantener la unidad a través de la humildad. Ser humilde. ¿Sí o no? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a los creyentes de Filipo es que si necesitan un ejemplo de humildad, miren a Cristo. Miren a Cristo. El que no estimó el ser igual a Dios. El que no dijo, bueno, que yo soy igual, yo tengo la deidad de Dios, yo no puedo ir y humillarme y ser hombre y habitar en ese mundo de pecadores. No, Dios, yo voy. Yo voy. Él se humilló a sí mismo. Entonces, lo que dice Pablo a los filipenses, miren filipenses, si ustedes necesitan un ejemplo de humillación, no me vean a mí, vean al Rey de Reyes, Señor de Señores, que se humilló. Y no solo vivió como un hombre normal, que pudo morir con una muerte natural, no, que se humilló más y fue más y más y más. ¿Y cómo, Pablo? ¿Cómo fue más? A morir como un maldito en una cruz. ¿Sí o no? Porque los romanos diseñaron la cruz para todos aquellos delincuentes, aquellos vil pecadores. Además, un romano no podía morir en la cruz. Tenía ese privilegio, ¿verdad? No podía ser condenado a morir crucificado en un romano. Por eso Pablo, con la ciudadanía romana, no muere crucificado. Amén. Entonces, dice Pablo a los filipenses, fíjense en Cristo, Él se humilló a sí mismo y Dios lo recompensó. Hermanos creyentes de Filipo, miren bien, mantengan la unidad a través de ser humildes. Porque recuerden que el punto acá es que habían dos mujeres que estaban peleando, que lo vamos a ver más adelante, donde llegamos en el capítulo 4, que estaba peleando, ¿cómo se llama? Evodia y Sinti. Entonces el punto es esto, cómo fijarnos en Cristo, que se humilló a tal punto de morir en una cruz y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No hizo uso de sus privilegios y derechos como Dios para decir yo no puedo ir. Manda un ángel. El único que podía redimirnos de nuestros pecados, de nuestras miserias, se llama Jesucristo. Es el único que tenía la moral, la potestad de morir, derramar su sangre y redimirnos de nuestros pecados. Y eso es lo que Pablo les dice en el versículo 5. Ya pasemos a Filipenses. Eso es lo que Pablo les dice en Filipenses 2:5. Filipenses, haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso es el enfoque. Fíjense en Cristo Jesús. Tengan esta actitud que tuvo Cristo Jesús. Esa misma actitud que tuvo Cristo, adóptenla ustedes. Adóptenla. Adopten esa actitud que hubo en Cristo, el cual no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Ya mirábamos el miércoles, ¿verdad? ¿Qué significa se despojó? Se vació a sí mismo. Se vació a sí mismo. Y ahora sabemos que no es fácil, ¿verdad? No es fácil sufrir, no es fácil humillarnos. ¿A quién le gusta humillarse? ¿A quién le gusta perder? ¿A quién le gusta? Bueno, tienes razón, hermano. No, ¿verdad? Obviamente no vamos a tolerar cosas que estén fuera de los principios bíblicos, ¿verdad? Obviamente no podemos tolerar a alguien que está cometiendo un pecado y si tienes razón, no se refiere a eso. No está hablando Pablo de eso tampoco. Sino que en medio de una discusión pequeña, un roce pequeño, bueno, hermano, perdóname. Amén. Amén. Tampoco que vamos a apoyar errores doctrinales, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Tampoco es que podemos decirle a alguien que no cree en la Trinidad, tienes razón. No, ¿verdad? No podemos tolerar esas cosas. Anatema. Si alguien predica otro evangelio, no podemos tolerar esas cosas. Entonces, dice, ahora otra cosa, decíamos que es difícil soportar una humillación. Es difícil cuando estamos pasando por procesos, por desiertos, aguantar.
Una vez más, pongamos el ejemplo de Cristo. ¿Cómo soportó Cristo la cruz? Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra. Escuche bien lo que hizo Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús en ningún momento puso su mirada en las circunstancias y dijo, ay, no aguanto más, ay, esto no. Él puso su mirada en el gozo que tenía delante de él, lo que venía después de lo que iba a pasar. Pero nosotros hoy en día estamos poniendo la mirada en el proceso, en las circunstancias, que no tengo esto, tengo lo otro, tengo esto, y empezamos a victimizarnos. En ningún momento vemos a Jesús victimizándose. ¿Sí o no? En ningún momento. Pero hoy en día en el mundo evangélico somos tan prácticos para eso, para victimizarnos. Una vez más, recalco. ¿Usted ve a Pablo y a Silas victimizándose en la cárcel? ¿Qué hace Pablo y Silas? En el proceso, alaba al Señor. Que alaba al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Estoy aquí por tu voluntad. Y yo sé que tu voluntad es perfecta, es buena y es agradable. ¿Sí o no? La voluntad de Dios es perfecta, es buena y es agradable. Pero difícilmente entenderemos la voluntad de Dios si no vivimos en el Espíritu. Difícilmente vamos a entender la voluntad de Dios cuando no sacamos tiempo para orar, para leer la palabra, para deleitarnos en su palabra. Difícilmente vamos a entender esa voluntad de Dios cuando tenemos la mirada puesta en las cosas de este mundo. ¿Sí o no? Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, ese Colosenses 3, del 1 2, y no en las cosas de este mundo. Porque si nuestra mirada está en las cosas de este mundo, será un caos en nuestra vida. Habrá frustración, habrá estrés, desesperación, habrá ansiedad, desánimo, porque es lo único que hay en este mundo caído, ¿sí o no? Es lo único que hay en este mundo caído. Que Dios nos dé la gracia para poder vivir en este mundo caído, y nos ha dado la gracia. Por eso Jesús, en oración sacerdotal de Juan 17, dice: Padre, yo te pido que los santifique en tu palabra, ¿verdad? No te pido que los quites de este mundo, no, sino que los guardes del mundo, que los guardes en este mundo, del mismo mundo. Guárdalos. Seguimos en el versículo 9, ¿verdad? No hemos pasado de ahí. El sacrificio personal y la humillación personal son recompensados por Dios. Cuando usted sirve, cuando usted sacrifica tu tiempo para venir y congregarse, cuando sacrifica su tiempo para ayudar a alguien, a su prójimo, todo eso es recompensado por Dios. Todo eso, la humillación es recompensada por Dios. Estamos viendo cómo recompensó a su Hijo. Amén. Bueno, ya vimos todo esto. Ahora miremos la fuente de la exaltación de Cristo. Filipenses, en ese mismo Filipenses 9, 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿De dónde proviene la exaltación de Jesús? ¿Qué dice ahí? En ningún momento yo veo a Pablo diciendo: mira, Jesús se exaltó, o Jesús lo exaltaron ángeles, o sus discípulos lo exaltaron. No, ¿de dónde proviene la exaltación de Jesús? De Dios. Y entonces, ¿por qué usted y yo muchas veces estamos afanados buscando aplausos de otras personas, porque nos reconozcan porque trabajamos en la casa del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos muchas veces buscando aprobación de un pastor, de un líder, o de mi esposa o de mi esposo? ¿Por qué? Cuando yo amo a mi esposa, no lo hago para que ella me vea que lo hago porque Dios me amó primero y me enseñó cómo amarla a ella. Y lo hago para ella. Todo lo que haga, hazlo como para el Señor. Lo hacemos para ella, para Él. Entonces no estamos buscando el hecho que si yo sirvo, el hecho que si hayamos levantado una reunión en casa, no por acá, ay, que mira que está levantando. No, lo hacemos porque nos llamó a esto. Nos llamó a esto, fuimos llamados a esto. Y en obediencia a eso lo estamos haciendo.
No es fácil, no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Pero tampoco estamos afanados buscando la aprobación de la humanidad, sino que el día que cuando Cristo venga en gloria nos encontremos aprobados delante de Él. ¿Qué importa que el mundo no te apruebe? ¿Qué importa? ¿Qué importa que nadie vea tu servicio, tu trabajo, tu oración al Señor en la casa del Señor? ¿Qué importa que nadie te lo vea? Cristo lo está viendo. Dios lo está viendo. Una vez les conté cuando un predicador, un evangelista se había introducido en África predicando, y él después de tantos años regresa a Estados Unidos, y él ve que en el barco que va, ve mucha gente en el puerto con pancarta y todo: bienvenido a casa, bienvenido a casa. Él nunca se imaginó que iba alguien importante en el barco. Cuando él ya va más cerca, y wow, cómo me esperan. Gracias, Señor, por todo lo que hice allá en África. Tú me estás recompensando. Mira, está mi familia, está aquí la iglesia entera recibiéndome. Cuando va más cerca y baja, se ve que no es nadie en la iglesia, que nadie lo está esperando. Y comienza a decir: Señor, ¿cómo es justo? Tantos años que te entregué en África, hambre, necesidad, enfermedad, predicando, gente que no quiere escucharte. Y escucha, llega a casa con esa murmuración y esa queja. Dice que cuando está en casa, en su cuarto, orando, escucha una voz que le dice: todavía no has llegado a casa. Cuando vengas a casa serás exaltado. Tu casa está allá arriba. Tú eres famoso en los cielos. ¿Sí o no? Porque cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. ¿Sí o no? Tú eres reconocido en los cielos. Tu casa está en los cielos. Tu recompensa viene de arriba, no de acá. Tu recompensa está en los cielos. Amén. Entonces no fueron los ángeles, no fueron sus discípulos, tampoco fue él mismo. La exaltación vino de parte de Dios. No podemos nosotros vivir afanados buscando la aprobación o la exaltación de los seres humanos. Amén. Aún cuando trabajamos en empresas, hospitales en los que trabajemos, siempre lo hacemos para el Señor, ¿sí o no? Porque es lo que decía Pablo: amos, obedezcan, esclavos, obedezcan a sus amos como para el Señor. Hágalo para el Señor, no para su jefe, para el Señor. Amén. Hoy hay muchos cristianos que han sido buenos trabajadores porque han puesto este principio, se han agarrado esta palabra y han obedecido esta palabra, y los jefes los alaban. Tal vez ellos no están buscando esas cosas, lo hacen porque en medio de ellos, dentro de ellos, hay algo que es el Espíritu Santo que los conduce a trabajar de una forma excelente para el Señor. Y entonces han sido premiados y han sido llevados a otro nivel por eso, por su fidelidad a Dios, no a los jefes ni a la empresa. Los que quieren dejar el nombre de Dios en alto donde están. Amén. Y de eso se trata, que cada uno de nosotros, estemos donde estemos, dejemos el nombre del Señor en alto. Porque cuando dice: ve, y es cristiano, con razón trabajó bien. El nombre del Señor es exaltado. Todo lo que haga, algo como para el Señor, porque de Él viene la recompensa. Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Dígalo conmigo: a Cristo el Señor sirvo. Amén. No a mi jefe, no a mi esposa, no a mi esposo, no a mi hijo, nadie. A Cristo el Señor servimos. Pero sigamos viendo qué hizo Dios por Jesús. Versículo 9, si seguimos en el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Escuche qué tremendo. Lo exaltó, pero no solo lo exaltó, sino que hasta lo sumo. La palabra lo exaltó hasta lo sumo en griego significa lo super exaltó o hiper exaltado. Lo super exaltó o hiper exaltado.
La idea aquí es que Dios levantó a Jesús hasta lo más alto. Hasta lo más alto. Fíjese bien, Jesús se humilló hasta lo más bajo y Dios, ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo más alto. Que Dios nos ayude a entender esto y a poder aplicarlo en nuestra vida, que el que se humilla y se humilla y se humilla es el más grande en el reino de los cielos. El que más sirve y el que más sirve y el que más sirve es el más grande en el reino de los cielos. Mire, la exaltación de Cristo incluye tres cosas: la resurrección y la coronación de Él. Y hay una más que la podemos encontrar en hebreo, que es sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Hechos capítulo 2, versículos 32 y 34. A este Jesús resucitó Dios. Aquí tenemos la primera exaltación, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, coronado. He escuchado que hay coronado en gloria, Dios el Señor de todas. Siguiente, ahí quedamos entonces. Entonces la exaltación de Cristo incluye resurrección y coronación. Él resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre. Hechos 5, versículos 30 y 31. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra. Una vez más, la exaltación lo sentó ¿a dónde? A su diestra. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Efesios 1:20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escuche bien. La cual operó en Cristo. ¿Qué hizo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vamos allá. Siguiente. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué estamos viendo acá, iglesia? Ya vimos la humillación de Cristo, Filipenses del 6 al 8. Estamos viendo del 9 al 11 la exaltación de Cristo, la recompensa por haberse humillado. Amén. Ok, ya vimos la exaltación de Cristo, pero en ese versículo 9 hay algo más ahí. Hay algo más. ¿Qué dice después? Ya lo vimos, que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Seguimos el 9, ¿verdad? Que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pregunto, ¿cuál es ese nombre que le dio que es sobre todo nombre? ¿Cuál es ese nombre que le dio? ¿Cuál es ese nombre que es más grande que cualquier otro nombre? La respuesta, Jesucristo. Bueno, ese es el nombre que le dio cuando nació en este mundo, ¿verdad? Pero ya está exaltado, ya no está como, ahora está exaltado. La respuesta la encontramos en el versículo 11. Póngale el 11, Héctor, para que entendamos y comprendamos y sepamos cuál es ese nombre que le dio. ¿Cuál es ese nombre que le dio? Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. El Señor. Todo cristiano debe entender esto. Jesucristo es el que manda, es el que reina, es el que gobierna. Amén. Todo principado y toda potestad fue puesta debajo de sus pies y Él gobierna sobre todo eso. Jesucristo, esto le repugna a mucha gente que no ve a Cristo Jesús como Dios. No lo ven, ellos lo ven como Jesús, pero no lo ven como Señor. Y no lo predican como Señor. Y nosotros debemos, cada vez que ustedes prediquen de Cristo, predicarlo como Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Amén. Él es el Señor. ¿Y qué significa el Señor? Que está a cargo, ¿sí o no? Mi Señor, mi Lord. Ustedes ven las películas, mi Lord, mi Señor. Tú eres el que está a cargo. Ese es su nombre supremo.
En el Antiguo Testamento, Señor significa Yahweh. ¿Sabe por qué la alabanza de Yahweh? Que le canten esta alabanza, por favor. Yahweh, poderoso. Yahweh, Adonai. A su vez significa soberano, liderazgo, en base a poder y autoridad. Yahweh, que significa Dios, o Jehová en muchas traducciones. Jehová. Ese nombre fue dado a quién? A quien murió por ti. Ese nombre fue dado a quién? A quien un día se humilló, le escupieron, le azotaron. Un día le dieron una oferta, le dijeron, ¿no vas a contestar? No. Se quedó callado. Ese nombre le dieron al que se humilló. Y la idea es aquí, no perdamos siempre el enfoque, que es al que se humilla, Dios lo exalta. Al que se humilla, Dios lo exalta. Entonces, cuando Pablo dice en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo toma de Isaías 45, versículo 21 al 23. Proclamar y hacerlo, acercarse y entren todo en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo. ¿Qué dice ahí? Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Siguiente. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Una vez más la palabra del señorío, Señor. Y no hay más. Siguiente. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doble ¿qué? Toda rodilla y toda lengua jurará. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que en el nombre del Señor toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, es tomado de Jesucristo, es el Señor. El caso es que quien está a cargo en la actualidad es Jesús. Quien reina, quien gobierna, ¿quién es? Es Jesús. Pues, ¿y qué pasa con Dios? Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 24 al 28. Dice 1 Corintios 15, 24. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine. ¿Quién es? ¿De quién está hablando Pablo aquí? De Jesucristo, de Jesús. Es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿De quién? Del Señor, ¿verdad? Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. En este caso es el Padre. Es decir, el Padre lo apartamos de ahí, ¿sí o no? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Amén. Entonces, ¿quién es el que gobierna? Cristo es el que gobierna. Y después, Él también se va a sujetar al Padre. Y lo hace con toda voluntad, con todo amor. No como nosotros, que nos puede sujetar, ¿no? No como nosotros. Mira, ¿qué le dijo Tomás cuando lo tocó, cuando lo pudo ver? ¿Qué le dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. ¿Qué le está diciendo ahí? Jehová, tú eres Dios. Señor mío y Dios mío. Eso lo pueden encontrar en Juan capítulo 20, versículo 28. Anótelo y Héctor, póngame en Juan 13:13. Ustedes me llaman maestro y Señor, y están en lo correcto porque yo lo soy. Escuchen lo que dice Jesús. Ustedes me están llamando maestro y Señor, y están en lo correcto porque eso es lo que soy. Soy el Señor. Esto es bien tremendo. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús
a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor, gobernante, o Jehová y Cristo. Sepan todos ustedes que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha exaltado. Dios le ha hecho Señor. Ahora decimos, pero si Jesucristo es Dios, ¿por qué necesita ser exaltado? Recuerden que cuando Jesús estaba a punto de partir, siempre en Juan 17, usted lo puede buscar, que Jesús oró al Padre, diciendo: Padre, ahora voy a ti, glorifícame con aquella gloria que tuvimos antes que todo esto fuera. Es como que Dios devolviendo toda su gloria al Hijo, ¿sí o no? Dándole toda su gloria, recompensándolo por todo lo que había hecho. Porque recuerden, estamos viendo que Él se despojó, que Él se vació, que Él dejó su privilegio, que Él dejó su gloria, pero nunca su deidad, ¿verdad? Siguió siendo hombre. Hechos capítulo 10, versículo 36. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Hermanos, cuando prediquemos a Cristo una vez más, prediquémoslo como Señor también. Como Señor. Te he escuchado a mucha gente decir: haz a Jesucristo como tu Señor, haz algo así. Haz a Cristo el Señor de tu vida. Y aunque no lo haga, Cristo siempre sigue siendo Señor. Amén. Aunque Él no quiera hacerlo, su Señor, Cristo sigue siendo Señor, porque Dios lo recompensó, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre: el Señor. El Señor. Usted sabe que dice Romanos 19 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es ¿quién? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si lo confesamos con nuestra boca, lo publicamos como Señor y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Póngame bien, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Siguiente. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Otra promesa: todo aquel que se aferre en Cristo Jesús no será avergonzado. Pablo decía: porque yo sé en quién he creído y en quién he depositado mi vida, que tiene el poder para en la siguiente vida darme otra vida eterna, darme la vida eterna. Yo sé en quién he depositado. Nosotros sabemos en quién estamos confiando, ¿sí? Amén. Sabemos quién le hemos entregado nuestra vida. ¿Cuál? El 11 estamos ahí. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Siguiente. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor, que es el nombre sobre todo nombre. Amén. Y podemos seguir citando versículos sobre que Cristo fue exaltado como Señor. Vamos a ver uno más. Y el último sobre este tema. 1 Corintios 8:6. Que dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él somos lo que somos. Somos lo que somos por la gracia de Él. Solo hay un Dios y solo hay un Señor. Y ese Señor es tu Salvador, Jesucristo. Y en este nombre toda rodilla se va a doblar y toda lengua conocerá que Él es el Señor. Y que no lo haga en esta vida, lo va a hacer más adelante, pero será muy tarde. Amén. Aquellos que no quieran doblegarse en esta vida, no quieran rendir su vida a Cristo, no quieran verlo como su Señor, como su gobernante, como su Salvador, y no lo quieran confesar con su boca, llegará un tiempo te van a decir: Señor, Señor, y va a decir Jesús: nunca los conocí, alejados, nunca los conocí, nunca. Pero es que en tu nombre, chamo, no, nunca los conocí, nunca los conocí, nunca me vieron como su Señor.
Nunca me vieron como su Señor. Nunca me predicaron como Señor de todas las cosas. Nunca lo hicieron. Amén. Estoy bien también. Versículo 12 de Filipenses. Volvemos a Filipenses. Recuerden, para aquellos que nos visitan por primera vez, estamos llevando una serie de Filipenses. Estamos en el capítulo 2. El miércoles vimos del 1 al 8. Llevamos 2 semanas estudiando Filipenses ya, ¿verdad? Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Escuchen qué tremendo esto. Pablo dice, amados míos, porque sabemos que Pablo amaba la iglesia de Filipo, y la iglesia de Filipo amaba a Pablo. Había un amor genuino ahí. Amén. Había un amor. Y Pablo dice, yo lo llevo en mis entrañas, lo amo con el amor entrañable. Entonces, él le dice, por tanto, amados míos, no como muchas personas, te amo y también no lo amamos. Pero él sí está diciendo, amados míos, como siempre han obedecido. ¿Quién puede decir? Yo siempre he obedecido cuando me ven o cuando no me ven. Pero mira que lo bello de esta iglesia. Dice Pablo, siempre han obedecido. Siempre. Muchos obedecemos como está el pastor, ¿verdad? Cuando está el pastor no obedecemos. Muchos quieren sujetarse a un pastor, pero no al líder que le tocó. Y Pablo ya no estaba en la iglesia de Filipo. Ahí había otro pastor allá. Dice Pablo, siempre obedecieron. Cuando yo estuve con ustedes y ahora que estoy ausente, ustedes siguen obedeciendo. Están elogiando a la iglesia. Siempre han obedecido. Los hijos obedecen cuando está el papá ahí de frente. Pero cuando papá no está, hacen lo que ellos quieren. ¿Sí o no? O cuando muchos trabajadores que les gusta obedecer cuando está el jefe y se ponen las pilas, digamos así, a trabajar duro porque el jefe los vea. Cuando el jefe no está, tal vez son los más perezosos. Pero esta iglesia no era así. Y Pablo, siempre ustedes han obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados en vuestra salvación. Cuando se trata de nuestra salvación, debemos estar bien claros y convencidos que la salvación 100% le pertenece a Dios. La salvación 100% le pertenece a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchos han hecho un debate de este versículo, en la última parte. Y Pablo no lo pone para que la gente debata o algo por el estilo. No, él está exhortando a la iglesia de Filipo. Y no podemos, ni usted ni yo, agregar algo a nuestra salvación, ¿sí o no? Decíamos el otro día, si tu salvación dependiera de ti, el 1% estuvieras perdido. Por eso la salvación es 100% del Señor, de Jehová. Y eso es lo que dice toda la Biblia. Por lo menos Salmo 3.8, la salvación es de Jehová. Salmo 3.8, la salvación es de Jehová. Isaías 43.11, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. También usted puede leer en Hechos, donde dice que en ningún otro nombre hay salvación que en el Cristo Jesús. Entonces la salvación 100% depende de Jehová. De 0 a 100 es de Dios. Si te dieran el 1%, te hubieras perdido. Aún Isaías dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia fuera de Cristo. Todo lo que vamos a hacer fuera de Cristo son como trapos de inmundicia. Porque el cristiano está unido a Cristo. Y todo lo que hacemos es en Cristo. Ya vimos eso, ¿recuerdan? En Cristo Jesús. El cristiano se encuentra en Cristo. Y alejado de Cristo, nada podemos hacer. ¿Sí o no? ¿Se dice Juan? No lo digo yo. Ahora, les decía que muchos han creado un debate sobre este versículo. Muchos dicen, bueno, ya ven que tenemos que trabajar para ser salvos. Y de hecho, muchos provenimos de esa religión donde creíamos que las obras de caridad decían mejor que sigan salvos.
Entonces, muchos dicen, ya viste lo que dice Pablo, ocupado, ¿qué es ocupado? Una ocupación, trabajo. Trabajen para ser salvos. Muchos dicen así. Otros dicen, ya viste que Pablo dice que la salvación no se pierde, o la salvación no se pierde. Pero el punto no es eso. El punto no es eso. Yo creo que, y también veo aquí que Pablo no está hablando de eso. Leamos bien cómo dice. ¿Cómo dice? Ocupado en vuestra salvación. No dice trabajen para ser salvos. No dice así. Ocúpense en una salvación que ya existe, ¿sí o no? Es lo que está diciendo ahí. Ocúpense en algo que ya existe. Ya les concedió, ya se les fue dado por gracia. Hay una salvación ahí. Ustedes no han hecho nada para ganar eso. Ni yo ni nadie ha hecho nada. Porque no había uno justo. Todos nos desviamos. No había quien corriera a buscar a Dios. Todos fuimos destituidos de esa gloria. Entonces nadie se merecía eso. Entonces, ocúpense en su salvación. No dice trabajen para su salvación. Trabajen para ser salvos. En ningún momento. Entonces no hay por qué crear un debate ahí, ¿verdad? No hay para qué crear un debate ahí. No dice trabajen para ser salvos. En otras palabras, vivan como personas que ya son salvos. Eso es lo que quiere decir. Vivan como personas que ya fueron salvas. Vivan como dignos del Evangelio de Cristo. No es lo que dice, o corrígeme luego, no sé, pero es lo que está diciendo. Vivan como personas que ya fueron rescatadas de ese mundo, revestidos en el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. ¿Sí o no? Vivan en eso ahora. Muestra la salvación que ha sido otorgada por Dios a tu vida. Muéstrala. ¿Cuál es entonces lo que Pablo está diciendo acá? Que hay una responsabilidad de cristiano y es hacer visible lo que Dios ha generado internamente en nosotros. ¿Sí o no? Dios ha convertido el corazón de piedra en uno de carne. Entonces ha habido un cambio en nosotros internamente. Ahora tiene que hacerse visible externamente, ¿sí o no? Porque no somos cristianos. Porque si no seríamos, como decía Santiago, incoherentes, que decimos una cosa y hacemos otra cosa. Vivamos como dignos del Evangelio al que fuimos llamados. Vivir una vida que manifieste esa salvación. Eso significa Pablo. Dice lo que dice Pablo. Ocúpense en eso. Vivan una vida que manifieste esa salvación. Entonces, como cristianos tenemos una responsabilidad. Y cada cristiano debe, número uno, orar, ¿sí o no? Dios no ora por mí. ¿Quién es el que ora? La responsabilidad es mía, orar. Esté cansado o no esté cansado. Es mi responsabilidad orar. Parte de ocuparme de mi salvación es orar. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Velad y orad para que no entre en tentación. ¿De quién es la responsabilidad? Del cristiano, ¿verdad? Entonces, ocúpense en esa salvación. Oren, porque la carne es débil, dice. La carne es débil. Pero tienen que orar para que no entre en tentación. Me encantó esto. Escuchen lo que dice Tito 2:10. Este versículo me encantó, hablando sobre lo mismo. Tito 2:10. No defrauden, sino muéstrense fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. No defrauden a nadie, sino sean fieles en todo, para que haciendo esto en todo, ustedes van a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Trabajen en su salvación, ocúpense, no para ser salvos, ustedes ya fueron salvos, no para crecer, para moldar, ¿sí o no? El cristiano, en el momento que Dios viene y te salva, viene a morar el Espíritu Santo dentro de uno. Entonces viene un proceso de crecimiento, ¿sí o no? Crecer. ¿Cómo se hace eso? Orando, teniendo devocionales, leyendo tus palabras, congregándonos, que es importantísimo. No dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre.
Entonces, otra responsabilidad cristiana es ocupar su salvación como congregándose y reuniéndose con otros hermanos. Amén. Pasar tiempo con Dios a través de su palabra, meditando en su palabra, meditando en su palabra. Es nuestra responsabilidad como cristianos hacer esas cosas. ¿Usted se acuerda cuando Dios le dice a Josué: mira que te mando, que te esfuerces, sea valiente, haz tu parte, Josué, yo estoy acá, yo te he llamado a liderar, yo te puse después de Moisés, yo te puse ahí, tu parte que es ahora, esforzarte y ser valiente, no temas ni desmayes, que yo estoy acá. Quien te ha llamado a esto ha sido Dios. El que empezó la buena obra en ti, como lo mirábamos en Filipenses 1:6, es Él. Él te dio la salvación. Él te llamó a Él. Entonces, pero nosotros, es nuestra responsabilidad cada día crecer, 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 madurar, hacer visible el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza. Hacerlo visible en nosotros. Ser lleno cada día del Espíritu. Pero ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu si no hay un deseo genuino de buscar la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a ser? ¿Cómo vamos a poner en práctica esto cuando lo único que hay en mi vida es cansancio, agotamiento, estrés, preocupación por el día de mañana, por qué voy a comer mañana, por cómo voy a pagar la colegiatura, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro? ¿Cómo yo voy a ser lleno del Espíritu si Satanás agarra esto para destruirte? Una vez más, Jesús les dijo: miren a los discípulos, no piensen en el día de mañana, no piensen, no se preocupen en qué van a comer, en qué van a vestir. Dios sabe eso, que ustedes tienen que comer, tienen que vestir, Dios sabe. Enfóquense en el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen, busquen. ¿De quién es la responsabilidad de buscar? De cristianos, buscar, no dejar de buscar. Busquen, busquen. Entonces, estamos viendo que no es verdad nada de debate esto. No hay por qué debatir en esta parte, porque después lo dice el 13, porque Dios, en el 13 de Filipenses 2, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Está clarísimo. Ok, cuando usted bendice a alguien, no se jacte de eso. ¿Quién produjo eso? ¿Quién comenzó eso en usted? Dios, a través del Espíritu Santo. Cuando Dios le mostró a un necesitado ahí y usted fue y lo bendijo con algo, ¡wow! ¡Qué bien me sentí! Sí se siente bien porque uno muestra que es cristiano, ¿verdad? Pero ¿quién te condujo a eso? Dios. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que ocúpense, dice, en su salvación, porque también Dios fue el que los llamó a esto y Él es el que produce en ustedes esto. Entonces, cuando sientan ese deseo de orar y la carne no quiera, vaya, porque Dios está promoviéndote en ustedes. La carne no, pero Dios en el fondo te ora. Muchas veces hay gente que quiere ir a la iglesia por la carne, no los deja ir a la iglesia. De verdad que mucha gente quisiera estar en una reunión como esta, pero sus carnes son esclavos de la carne, no pueden vencer la carne, porque andan en la carne y no en el espíritu. Entonces, dele gloria a Dios que usted está aquí en una reunión escuchando palabras del Señor. Somos bendecidos porque nuestras escamas de nuestros ojos cayeron como la del Pablo, ¿de acuerdo? Somos bendecidos por tener una salvación tan grande en Cristo Jesús. Somos bendecidos. Miren, me gusta lo que decía Subel Michelin. Dice que Dios nos da el regalo de creer, pero Dios no cree por nosotros. Él te da el don. Él te da el don. Entonces nuestra salvación ha sido otorgada por Dios. Ahora nuestra responsabilidad es hacerla visible. Dios te da el don de creer, ¿se acuerdan? Porque somos salvos por gracia y esto es a través de la fe, y esto no es don de quién, de nosotros, es que es don
de Dios. Entonces la fe es un regalo de Dios, pero Dios no va a creer por ti. Es tu responsabilidad creer en Él. Amén. Tu conciencia ha sido limpiada. Tu conciencia ha sido limpiada. Amén. Era imposible que nosotros corriéramos a Dios. Era imposible. Ustedes no me eligieron a mí, yo lo elegí a ustedes. Pero ahora que yo lo elegí, busquen. Y yo les limpié. Yo los saqué de ese lodo. Cuando ustedes no podían venir a mí, yo fui el que limpié su libre albedrío, porque su libre albedrío nada más era pecar y pecar y pecar. Nada más puede hacer el ser humano que pecar, pecar y pecar. Así que voy a quedar ahí en el 13 y el miércoles. Bueno, podemos leer el 14 rápidamente. El 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Recuerden que ya habíamos visto este punto en el versículo 3, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y qué tiene que ver esto? No es que yo me crea más o menos que otro, sino que a la hora de pensar en los intereses, también poner los intereses de otros, no solo míos. Amén. No solo yo, primero yo, segundo yo, no, también los demás. Entonces, nada, hacer todo sin murmuración y contienda. Todo lo que haga, hazlo de corazón. ¿Usted se acuerda uno de los pecados por los cuales el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? La murmuración. Tenían el maná y estaban quejando, estaban murmurando de Dios. No hace esto, es que solo yo, no sé, te me a otro. Si Dios te miró, hazlo y dale gloria a Dios porque tú me escogiste. Gracias, Señor, porque tú me viste. Dios quiere bendecirte en muchas áreas. Estamos quejándonos de esas áreas. Porque muchas veces no vemos como Dios mira, ¿verdad? Así que vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu preciosa, confrontante y edificante palabra, Señor, que ha sido hoy predicada en este lugar, Señor. Gracias por los que pudieron venir hoy, Señor. Pudieron ser exhortados, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por usarme, Señor, porque reconozco que eres tú, Señor, que pones palabras en mi boca, Señor. Gracias, Señor, por Héctor también, que estuvo en el audio ahí, en la computadora, Señor, que puso los versículos de la Biblia. Gracias por su vida, Señor, por los que cantaron, Señor. Gracias por su vida, por los que están reunidos en este lugar, Señor, también. Gracias por ellos, Señor. Gracias, Señor, por Carlita y su esposo Edgar, que pudieron venir, sus hijos, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Gracias también por nuestro vecino que está enfrente ahí también, que estuvo con nosotros, Señor. Y cada uno de los que pudieron venir, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Por lo que estás haciendo en este lugar, Señor. Y por lo que vas a seguir haciendo. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a caminar por fe y no por vista, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada en ti, Señor, y no en las cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer visible la salvación que nos has regalado, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en armonía con los cristianos, Señor, también con otras iglesias, Señor, porque somos hermanos en Cristo Jesús, Señor, y tenemos algo en común que se llama el Evangelio, una fe, un bautismo, un Dios y una esperanza a la cual fuimos llamados todos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, bendice los alimentos que se van a comer, Señor, este almuerzo, Señor, y mira por aquellos que fueron operados ayer como Mayaro, Señor. Te damos gracias por sacarlo de esa cirugía con bien, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén.